Buenas tardes a todos nuestros amigos que nos escuchan en esta tarde, a todos nuestros hermanos que han sintonizado este programa. Le damos una bienvenida y le damos las gracias por estar viendo este programa. También le ofrecemos los cursos Emaús completamente gratis. Si usted quisiera adquirirlos, si usted quisiera saber de ello, puede acercarse aquí a la calle Pedro Aguirre Cerda, número 189. Ahí hay creyentes congregados en el nombre del Señor Jesucristo. Y ahí les entregaríamos los cursos totalmente, como dije, gratuito. Así que también le damos un cordial saludo a nuestro hermanito querido Pedro Acosta. Hermano Pedro que nos está viendo, nos está escuchando en esta tarde. Le damos fuerza, ánimo y que también el Señor le dé la paz y la alegría para que Él también se pueda levantar y pueda estar con nosotros aquí también, que es su programa. Y a otros hermanos nuestros que también están delicados de salud, también le damos el saludo correspondiente en esta tarde, que nos están sintonizando, y también a otros hermanos de otras denominaciones, de otras congregaciones, bienvenidos sean a este programa, el Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Y ahora, dicho esto, le invitamos a abrir la palabra de Dios. Le invitamos a abrir la palabra de nuestro Dios, de mi Dios, en el libro de Eclesiastés. Un texto que se habla por las calles también, cuando hermanos andan predicando el Evangelio, y quisiéramos también reflexionar todos nosotros con respecto a este texto. Eclesiastés capítulo 12. En el libro de Eclesiastés, el capítulo 12, el verso 1. ¿Lo encontró ya, estimado amigo, amiga, estimado hermano? ¿Ya? Entonces vamos a leer Eclesiastés 12:1, que nos dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Te has acordado de tu Creador? ¿De qué cosa te acuerdas tú diariamente? ¿Qué es lo que te viene a la memoria? ¿Qué es lo primero que te viene a la memoria cuando tú te levantas en la mañana? La palabra de Dios es precisa, justa, y nos dice que no hay justo. No hay justo ni aun uno allá en Romanos. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien se acuerde de Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Cuál es tu preocupación? ¿Cuál es tu memoria? ¿De qué te acuerdas tú cuando te levantas al mediodía, cuando andas caminando por la calle? ¿Cuál es tu inquietud? ¿Cuál es tu pensamiento más grande en tu vida? ¿Piensas, te acuerdas de tu trabajo? ¿Te acuerdas de lo que tienes que hacer al otro día? ¿Te acuerdas del sueldo que tenemos que recibir a fin de mes? ¿Te acuerdas de lo que tienes que hacer el próximo sábado, el próximo viernes? ¿Te acuerdas de lo que tienes que hacer la próxima semana o el otro mes? ¿Cuál es tu preocupación? ¿Cuál es tu manera de ser? ¿Cómo te acuerdas tú? ¿Cómo te vas a acordar? ¿Te quisieras acordar o no te quisieras acordar? Bueno sería que te acordaras tú, joven, tú que eres joven, que ahora tienes el vigor de la vida, que el Señor aún te tiene con vida. Bueno sería que te acordaras de tu Creador. Para ti es solamente tu Creador, aquel que nos habla en Génesis. Y creó Dios el cielo y la tierra estaba desordenada y vacía. Y cuando creó al hombre, ¿esa es tu memoria? ¿Ese es tu recuerdo? Que solamente
Dios te creó. Solamente Él fue el que te hizo. Él te hizo a su imagen y semejanza, sepas tú. Somos hechura suya, somos criatura suya. Y porque el pecado se interpuso allá en el huerto de Edén, caímos todos en pecado, porque Dios nos creó perfecto, porque todo lo que Dios hace es perfecto. En Él no hay cosa mala, porque así nos quiso hacer. ¿Y cuál es tu pensamiento? ¿Cuál es tu memoria? ¿Te acuerdas tú en la noche de tu Creador? ¿Te acuerdas tú cuando tienes un problema solamente de tu Creador? ¿Por qué te acuerdas de Él? ¿No te gustaría que más que tu Creador fuera tu Dios? Y además de eso, fuera tu Salvador. ¿Te gustaría eso? ¿Te gustaría que Dios fuera tu Dios y tu Salvador? Acuérdate que Dios es uno solo, pero Él habita en tres personas distintas. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Adoramos a Dios nuestro Padre con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza. ¿Lo hacemos? ¿Lo hago yo? ¿Cómo te acuerdas de Él tú? ¿No te gustaría conocer al Señor Jesucristo como tu Salvador personal? ¿No te gustaría degustar esto que Dios te ofrece gratuitamente? Si esto, amigo mío, no es cuento, esto no son fábulas, no es algo que nosotros estemos inventando, es algo verdadero, es algo verídico, es algo que nos ha pasado a nosotros en nuestro ser. Mira cómo éramos, perdido en delitos y pecados estaba yo, perdido. Todos los deseos, los placeres del mundo estaban en mí, pero el Señor Jesucristo tuvo misericordia, me dio salvación. ¿No te gustaría eso para ti? ¿No te gustaría alcanzar salvación? ¿No te gustaría acordarte de que la salvación está ahí? Está al alcance de tu mano, solamente tú tienes que tomarla. ¿Por qué desechas? ¿Por qué desechas la salvación que Dios en su amor y en su misericordia te ofrece por intermedio de su Hijo amado, el Señor Jesucristo? ¿Por qué desechas? ¿Por qué tienes por inmunda la sangre que mi Salvador un día allá en el lugar de la calavera derramó por mí? ¿La tienes por inmunda tú? ¿Te has acordado de eso? ¿Sabías eso tú? Que el Señor Jesucristo dio su vida para darme salvación a mí, yo que estaba muerto en delitos y pecados. Que no había manera de que pudiera yo reconciliarme con Dios, no había ninguna manera, no había santo, no había estatua que yo pudiera clamarle para que me diera salvación, ni las procesiones, ni ir hincado de aquí para allá, no puede dar la salvación del hombre. Solamente Jesucristo, hombre el que descendió del cielo, tomó forma humana para venir a este mundo a dar su vida por ti y por mí. Él es el único que te puede dar salvación. ¿Por qué no te acuerdas de eso tú? Así como este hombre, Salomón, aquel hombre sabio que escribió estas palabras. ¿Por qué no te acuerdas de la palabra que escribió? Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabes tú que sobre todas estas cosas te juzgará Dios.
La alegría de tu corazón, ¿cuál es? ¿El fútbol? ¿Aquel cantante predilecto que tienes en tu corazón? ¿Algún ídolo de la canción que hay en estos tiempos? ¿Algún ídolo que hay en Hollywood es tu ídolo? Alégrate, joven, alégrate con esas cosas, pero ten conciencia. Ten en tu memoria, ten esto, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. ¿De qué te juzgará? Por no haber aceptado al Señor Jesucristo como tu Salvador personal. ¿Por qué no le quieres aceptar a Él? ¿Por qué no te acuerdas? ¿Por qué no te acuerdas? ¿Por qué no tienes de Él memoria? ¿Por qué no haces memoria? ¿Por qué dejaste a tu esposa? ¿Por qué has dejado a tu esposa? ¿Te acuerdas de eso? ¿Has dejado a tu esposa? ¿La has desamparado? ¿Con cuántos hijos la has desamparado? ¿Cómo está tu mente con respecto a eso? ¿Te acuerdas de eso? ¿Por qué haces iniquidad? ¿Por qué le pegas a tu madre? ¿Por qué le pegas a tu padre? ¿Tienes memoria de eso? ¿Por qué castigas tanto a tu hijo? ¿Por qué castigas tanto a tu hija? ¿Por qué vendes droga? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo haces eso? ¿No sabes que la memoria de Dios está ahí? Él está mirando todo lo que tú haces. Él está mirando todo lo que yo hago. ¿Por qué haces eso? ¿No sabes que eso es malo? ¿No sabes que eso es pecado delante de Dios? Es abominación. Y Él odia el pecado, pero te ama. Te ama. Te ama y te ama mucho. Me ama. Y me ama mucho a mí. ¿Por qué? Porque Él vino un día a dar su vida allá en la cruz del Calvario por mí. Eso es. Ese es el amor tan grande que no que nosotros le hayamos amado a Él primero, sino que Él nos amó a nosotros primero cuando estábamos destituidos de su gloria, cuando andábamos lejos, andábamos caminando en los placeres y los deleites del mundo. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué sales a robar en la noche? ¿Te acuerdas de eso? ¿Te acuerdas de la cartera que le robaste a la abuelita que estaba en la esquina parada? Y tú pasaste caminando, pasaste corriendo y le llevaste su cartera con dinero. Era la pensión de un mes. Era el dinero de un mes que tenía ella para su sustento. ¿Y por qué se la llevaste? ¿No sabes que ese es pecado? Reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios. Pídele perdón por tu pecado. Pídele perdón por tus pecados. Y Él te perdonará. Él inmediatamente te perdonará. Porque Él no echa fuera a nadie que con corazón contrito y humillado le pide perdón por sus pecados. ¿Por qué estás tan solo? ¿Por qué tienes esa pena tan grande en tu corazón? ¿Te quieres matar? ¿Por qué te quieres matar? No lo hagas, amigo mío. ¿Por qué te quieres ahorcar? ¿Por qué te vienen esos pensamientos a tu corazón de quitarte la vida? ¿No sabes que el enemigo pone eso en tu corazón? ¿Para qué? Para llevarte al lugar de tormento. No escuches la voz del enemigo. No lo hagas. No lo hagas. ¿Por qué te quieres quitar la vida? No lo hagas. Porque si tú lo haces, sepas tú que en el Hades, en el infierno, vas a alzar tus ojos. Y qué cosa más triste, de ese lugar no hay escapatoria. Nunca más saldrás de ese lugar. Y tú que eres rico, ¿por qué oprimes a tus trabajadores? ¿Por qué eres así con tu gente si Dios te ha dado en abundancia y más aún en sobreabundancia? ¿Por qué eres así con tu gente? ¿No sabes tú que de todo esto un día darás cuenta? También yo tendré que dar una cuenta un día y cada uno de los creyentes tendremos que dar una cuenta y más aún tú. Si no has aceptado al Señor Jesucristo, también tendrás que dar una cuenta y de ese lugar no va a haber escapatoria, porque el veredicto va a ser culpable, culpable. Solamente ese juicio será para ratificar la sentencia culpable y seréis lanzados al lago de fuego y azufre. Como nuestro hermano Luis también nos ha estado enseñando,
todos estos jueves con el diagrama que tenemos aquí atrás? ¿De qué te acuerdas? ¿De qué te jactas? ¿Por qué te jactas de eso? ¿Por qué tienes esa lucha tan grande con tus amigos, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo? ¿Por qué peleas tú, pescador, con tus amigos? ¿Por qué peleas tú, que eres dueño de muchas cosas, con las personas que están al lado tuyo? ¿No sabes tú que todo se termina? ¿No sabes tú que todo se acaba? ¿No sabes tú que un día tu cuerpo tiene que ir a la tumba si el Señor Jesucristo no ha venido? ¿Sabías eso tú? ¿De qué te acuerdas? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes de las palabras de Dios? ¿No sabes tú que de cada palabra necia que ha dicho el hombre tendrá un día que dar cuenta? Tú vas a tener que dar cuenta cuando los libros sean abiertos y saldrán a las obras, saldrán todas tus obras ahí. El día 30 de abril del 2015, tú escuchaste la palabra de Dios. ¿Y por qué fuiste cobarde? ¿Por qué no la aceptaste? ¿Por qué no la aceptas ahora? Porque ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación. No te acuerdes para mañana. No te acuerdes para pasado mañana, si la salvación es ahora, en este instante, porque ahora Él está golpeando la puerta de tu corazón. Ahora estoy yo a tu puerta y yo golpeo con voz insistente, con voz benigna, te llama Jesús. Invitación de puro amor, invitación de puro amor. Esto no es igual que ver una película, amigo mío. Esto no es igual que estar viendo la televisión. Esto es algo verídico. Esto no es una invención. Esto no es fábula. Esta no es genealogía humana. Te estamos hablando de Dios. Te estamos hablando del Señor Jesucristo y te estamos hablando del Espíritu Santo, de Dios a quien adoramos, del Señor Jesucristo, a quien cada una de las personas que le han aceptado como su Salvador personal, Él les salva inmediatamente. Y del Espíritu Santo, aquel que viene a morar en cada creyente, cada persona que es salvada por la gracia de Dios, el Espíritu Santo viene a ser morada en él. Y en ese instante el Espíritu Santo te sella. Y en ese instante el Espíritu Santo está en ti. ¿Por qué te apartaste? ¿Por qué te apartaste del Señor? ¿Por qué te apartaste de tu Dios? Si también Él era tu Dios. Tú un día hiciste un pacto con Él. Un día tú le dijiste, si sanas a mi padre, yo voy a servirte. Y Él sanó a tu padre, Él sanó a tu madre, Él sanó a tu hijo. ¿Y por qué te apartaste de Él? No te olvides que Él tiene memoria de todo. Él se acuerda de todo. No hay cosa que nosotros hagamos o queramos hacer en nuestro corazón en silencio. Él sabe todo. Al hombre puedo engañarlo. Al hombre le puedo contar una mentira. Pero a Dios no le puedes mentir. A Dios no le puedo mentir. Porque Él conoce mis pensamientos antes que yo piense. Él sabía ya que yo iba a estar aquí este día. Él sabía también y Él sabe que tú estás escuchando ahí. ¿Cómo te llamas? Juan, José, Pedro, Carlos, Manuel, Enrique, Gilberto. ¿Cómo te llamas? Mateo. ¿Cómo te llamas? No sé cómo te llamas. Luis, no sé tu nombre, pero el Señor conoce tu nombre. Él conoce cada cosa que tú haces. Él sabe todo lo que tú haces. Y Él sabe todo lo que hiciste. Y Él sabe todo lo que harás. ¿Qué estás planificando? ¿De qué te estás acordando ahora? ¿De qué te estás acordando? Mira, autoanalízate. ¿De qué te estás acordándote? ¿De lo que vas a hacer más rato? ¿De la jarana que vas a tener más rato? Cuando te paguen. ¿De la jarana, del vacilón que vas a tener? ¿De eso te estás acordándote? Cuidado. Cuidado, ten cuidado. No te estoy amenazando porque yo no soy quien para juzgarte ni para amenazarte. Pero ten memoria. Cuidado, acuérdate. ¿En qué estás pensando? ¿En el dinero que vas a recibir y que lo vas a gastar en un instante? Así éramos antes nosotros. Así era yo, al menos yo. El dinero se me iba
como se cae el agua por entre medio de los dedos. Y así es una persona que frecuenta rameras, una persona que no quiere con Dios nada. Así es, nunca va a arribar, porque lejos de Dios no puede haber nada bueno. No puedes tú tener algo bueno si estás lejos de Dios, porque Dios te creó, Dios nos creó para tener comunión con Él. ¿Por qué no quieres venir al encuentro de tu Dios? ¿Por qué no te acuerdas? ¿Por qué no te acuerdas de Él? Si Él te está llamándote con voz benigna, como dije anteriormente, antes que se oscurezca el sol. El sol tiene que acabarse un día. El sol tiene que pasar. La luna y las estrellas tienen que pasar. Antes que se acabe el día. Antes que se acabe el día, acuérdate de tu Creador. Antes que se acabe el día. Antes que salga la luna. Anda, anda, rápido, 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 rápido. Pronto, pronto, pronto. Porque el Señor te quiere salvar. Y la invitación no es para siempre. La invitación de salvación no es para siempre. Antes que lleguen los años, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años te han llegado? 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90, 100. No importa tu edad. Eres joven, acuérdate de tu Creador. Eres adulto, acuérdate de tu Creador. Eres anciano, acuérdate de tu Creador. ¿No te has acordado nunca en tu vida? ¿No sabías tú que hay un Creador? ¿No sabes tú que hay un Dios que nos hizo, que nos creó? ¿Y no sabes que ese mismo Dios te quiere salvar ahora en este instante? ¿No quiere que vayas tú al lugar de tormento? ¿No quieres que vayas al infierno? Esto es algo verídico. Y lo que el Espíritu Santo ahora está tocando tu corazón, está hablando a tu corazón, es por tu bien. No es por el bien nuestro, es por tu propio bien. Porque, oiga, amigo mío, porque Dios es justo. Él no pasará por inocente al culpable, no te equivoques. Nosotros podemos pasar por alto algo. Nosotros no nos podemos acordar de algo. O a veces hacemos la vista gorda, no queriendo acordarnos de algo, pero Él no es así. Él es justo. Lo que es pecado es pecado. Y si tú no te has reconciliado y si tú no lo has aceptado, sepas tú que ya sobre tu cabeza está pendiendo, está el juicio de Dios, está ahí en cualquier momento. Se va a dejar caer el juicio de Dios. ¿Por qué quieres morir antes de tu tiempo? Aquí hay un texto también en Eclesiastés 7, 17. No hagas mucho mal. Por favor, no hagas mucho mal. ¿Por qué haces tanto mal? ¿Te acuerdas solamente en el mal? ¿Vives por el mal? No hagamos tanto mal. Y esta palabra es para todos, sepa usted, amigo mío. Primeramente es para mí. Primeramente es para mí porque estoy hablando. Y para usted también. No hagas mucho mal. No seas insensato. No seas insensato. No seas pecador. ¿Por qué eres insensato? ¿Por qué no eres cuerdo? ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Todos tenemos un tiempo. Todos tenemos un tiempo. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? ¿Has visto eso? ¿Por qué se murió este si estaba bien? ¿Por qué se murió esta persona si estaba bien? ¿Por qué has de morir antes de tu tiempo? ¿Piensas tú que si esta noche sales o más rato sales, te puedes caer, te puedes pegar en la cabeza y puedes morir? Puede venir alguna persona mala, te pega con una cuchilla en tu corazón y te asesina, como ha pasado con tantos jóvenes. O puede venir otro y te pega un balazo en la cabeza o en el corazón y dejas de existir. ¿Dónde irá tu alma? ¿Dónde estarás tú? ¿Por qué has de morir antes de tu tiempo? Todos tenemos un tiempo, pero no apresures el tiempo de tu partida.
¿Y sabes tú que tu partida dónde será? ¿Para dónde va a ser tu partida? ¿Dónde te vas a ir tú? ¿Te vas a ir con el Señor o vas a ir al infierno? Si andas en pecado y no has arreglado, no tienes las cuentas claras con tu Dios, sepas tú que te espera el lugar de condenación. Porque aquel que a Dios teme, saldrá bien en todo. ¿Sabías tú eso? Aquel a quien Dios teme, saldrá bien en todo. ¿No quieres salir bien en todo? ¿Por qué no vienes al Señor? ¿Por qué no te acuerdas de Él? Acuérdate, por favor, de Él si Él te ama. El Señor Jesucristo te ama también Él, porque Él dio su vida por ti en la cruz del Calvario. ¿Te quiere salvar ahora? ¿Y sabes tú que Eclesiastés 12:13 nos dice, miren lo que nos dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, no a mí, no al hombre, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Obedece. Y lo primero que tienes que hacer tú es reconciliarte con Él. Acordarte que Dios te ama y Él envió a su Hijo a este mundo para dar su vida por ti y por mí. Y si tú le aceptas como tu Salvador personal, tienes vida eterna instantáneamente. Instantáneamente eres salvo. Y si no, ¿qué será de ti? Porque esto es el todo del hombre. Esto es el todo del hombre. Aceptar al Señor como tu Salvador personal. Que el Señor nos bendiga y esperamos que la palabra de Dios tenga cabida en tu corazón. Ahora vamos a ir a un himno y después nuestro hermano Luis con la otra parte de la palabra de nuestro Dios. He leadeth me, oh blessed
His faithful follower I would be, for by His hand He leadeth Bien, hemos venido analizando el diagrama que tenemos a mi espalda, los dos caminos, los dos destinos. Ya estamos en el último tramo, que es la parte amarilla que está a mi izquierda y que tiene que ver con el estado eterno. Ya hemos considerado los juicios de parte de Dios en contra de los incrédulos y también hemos visto cómo la tierra y todo tiene su final. Y ahora vamos a leer en el Apocalipsis, en el capítulo 21. Es el apóstol Juan el que está hablándonos, y él dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender de el cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vamos a leer hasta ese versículo de momento en la palabra de Dios. Como hemos mencionado ya, estamos en el estado eterno donde todo ha sido hecho nuevo. Aún la tierra misma ha tenido que ser purificada porque estaba manchada por el pecado. Y Dios, que es santo, Él no puede ver ni tolera el pecado en su presencia. Así, Juan el apóstol, él ve a esta ciudad descender del cielo de Dios, la santa ciudad, y a través de la palabra de Dios tenemos por lo menos 7 veces que se menciona Jerusalén como la ciudad santa, empezando desde el libro de Nehemías en la antigüedad. Comienza él a llamar esta ciudad como la ciudad santa. Ahora, la ciudad santa significa, santo significa solamente en la palabra de Dios que ha sido separado por y para. No es que como conocemos nosotros y normalmente vemos, la gente tiene un concepto equivocado de santo, y cuando hablamos de santo piensan inmediatamente en una aureola. Aquí santo tiene que ver solamente con separación, separado para Dios. En Nehemías, el capítulo 11, dice el versículo 1: habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para
traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. También en el versículo 18 del mismo profeta tenemos que dice: todos los levitas en la ciudad santa eran 284. Y así podemos leer nosotros tanto en Isaías como en Daniel, y en cada una de las menciones que se hacen en el Antiguo Testamento se habla de Jerusalén como la ciudad santa, el lugar de la habitación de Dios en la antigüedad, puesto que generalmente allí en Jerusalén estaba el tabernáculo, el templo, y también estaba el arca del testimonio, en donde Dios se manifestaba y se comunicaba con su pueblo. También en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, es el mismo Señor Jesús quien habla aquí, y tenemos en el capítulo 4 donde el Señor es tentado, y también dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Así estamos considerando cómo a través de la Biblia 7 veces se llama a Jerusalén esta ciudad santa. También en el capítulo 27 y versículo 53 se vuelve a mencionar de la misma forma: y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad. Así es un distintivo que se le da generalmente en la palabra de Dios, en la Biblia, a la Jerusalén terrenal. Pero obviamente no debemos de confundir la Jerusalén terrenal, la que ahora existe, que está contaminada por la maldad, por el pecado, por el odio y todas las cosas que nosotros escuchamos y podemos enterarnos por los medios de comunicación, con esta nueva Jerusalén, una ciudad purificada, una ciudad donde no va a haber ya más pecado, y es la respuesta de Dios incluso para los santos del Antiguo Testamento, porque ellos, como el caso de Abraham, pueden leer por favor en Hebreos 11:10 y Hebreos 11:16. Abraham salió de su tierra obedeciendo el mandato de Dios, y él, dice la palabra de Dios, que buscaba una ciudad. Por favor. Hebreos capítulo 11, versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Gracias. Versículo 16. Versículo 16 de Hebreos 11. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Gracias. Ahí tenemos como una respuesta a los santos de la antigüedad. Esta ciudad, esta santa ciudad, también la vemos en figura, que el apóstol Pablo la menciona como la Jerusalén de arriba, que es libre. Él, escribiendo a los Gálatas en el capítulo 4 y versículo 26, se refiere a Jerusalén, esta nueva Jerusalén, como la santa ciudad de arriba, que es libre. Y en Hebreos capítulo 12, ¿lo tienes? 22, se menciona como la Jerusalén celestial. Así tenemos estos adjetivos, estos nombres que se dan a esta ciudad, y que por supuesto son nombres que Dios le da, ya que en ella no va a haber más mal. ¿Tienes? Sí, Hebreos 12, capítulo 12, versículo 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial,
a la compañía de muchos millares de ángeles. Gracias. Así tenemos que el mismo Señor Jesús, Él también prometió que Él se iba e iba a preparar lugar, dice Él en Juan capítulo 14, del versículo 1 en adelante, que Él se iba e iba a preparar lugar e iba a regresar para llevarles donde Él iba a estar. Así tenemos esta ciudad que el apóstol Juan ve descendiendo, dice, del cielo de Dios. Hay aquí también una distinción, porque nosotros sabemos que en la palabra de Dios se mencionan 3 cielos. Uno es el cielo atmosférico, 2 el cielo estelar y 3, por supuesto, el cielo que es la morada misma de Dios. Tanto el cielo atmosférico como el cielo estelar han sido contaminados por el pecado, pero el cielo, el tercer cielo, que es la morada de Dios, allí el pecado no puede entrar ni es ni siquiera conocido. Así dice el versículo 3, el apóstol Juan: oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Realmente esto es algo que nosotros ni siquiera podemos imaginarnos ni en una mínima expresión. Es algo que creemos por la fe en Dios y en su palabra, y que por supuesto no podemos poner en duda, ya que es Dios mismo quien lo dice, quien lo menciona. Dios va a morar en medio de aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo derramada en la cruz. Amigo mío, si usted quiere ser participante de la compañía de santos que estarán en la presencia de Dios, ¿qué tiene que hacer ahora? Porque usted no puede hacer ninguna obra, no hay nada de valor que pueda ofrecer a Dios, puesto que Dios le ve muerto en delitos y pecados. Pero Dios dice que si usted cree en la muerte del Señor Jesús en la cruz para cancelar el precio de su pecado, usted tiene vida eterna. Y en el futuro no vendrá condenación, porque ha pasado de muerte a vida y podrá estar en este estado eterno en donde ya no existirá más el pecado ni la maldad. Todo aquello va a quedar lejos. Dios morará con su pueblo y estará con ellos. Y mire el versículo 4: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Enjugará Dios. ¿Cuánto dolor hoy día vemos en el mundo? Y hay quienes incluso se atreven a culpar a Dios por las cosas que pasan. Y algunos dicen: mire, ¿por qué hay tanta gente que está muriendo de hambre en ciertos países, en diferentes continentes? Gente que muere porque no tienen alimentos. Dios no tiene culpa de ello. Eso es responsabilidad del ser humano. ¿Por qué? Porque el hombre, por adquirir poder, por adquirir riquezas, se olvida de sus semejantes, se olvida de los demás seres humanos e invierte mucho dinero en otras cosas y no ayuda a paliar las necesidades de las personas más pobres. E incluso el dinero que pudieran ocupar en alimentar y en ayudar, lo ocupan a veces en hacer armas, en crear bombas destructivas, en fin, lo ocupan para el mal. Así no podemos, ni nadie puede culpar a Dios en este tiempo, y hay mucho llanto, mucho dolor. Vemos los terremotos aquí en nuestro país, las inundaciones, los incendios, etc. Pero en aquel tiempo Dios va a enjugar toda lágrima de los hijos, especialmente las lágrimas vertidas por amor a los que no creen, a los incrédulos, a los que no quieren creer
la palabra de Dios. Y ya no habrá muerte. No habrá muerte. ¿Por qué? Porque la muerte es una consecuencia del pecado. La paga del pecado, dice la palabra de Dios, es muerte. Más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él ofrece la salvación como un regalo, porque nadie puede obtenerla por méritos personales, solamente por la obra expiatoria, sustitutoria del Señor Jesús y absolutamente nada más, porque hay solo un mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo, hombre. Así, la muerte que hoy día conocemos, y ya hemos hablado de ella también, que significa separación, que cuando la persona muere, se separa el alma y el cuerpo va a la tumba esperando el tiempo de la resurrección, y el alma va, por supuesto, si es un hijo de Dios, a estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero si no lo es, va al lugar de condenación. Allí no va a haber más llanto, porque el llanto es producto del dolor, consecuencia del pecado. ¿Por qué lloramos los seres humanos? Por las decepciones, por las enfermedades, por la impotencia y por muchas cosas que son consecuencia del pecado, porque las enfermedades y también es una consecuencia del pecado. Ni clamor. Hoy día nosotros clamamos, hoy día oramos, pedimos, pero en aquel tiempo no habrá necesidad de ello, porque Dios va a estar en medio de su pueblo y no vamos a tener para qué ni necesidad de pedir algo, porque todo lo tendremos. Ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Qué maravilloso, amigo, será entonces estar en ese estado eterno. Qué maravilloso será para nosotros el disfrutar de algo que no conocemos hasta este momento, porque no conocemos la paz, no conocemos la tranquilidad, porque a diario estamos sufriendo por diferentes cosas. Pero en aquel tiempo habrá completa tranquilidad, completa paz. Y el que estaba sentado, dice el apóstol Juan, en el trono, dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y son verdaderas. Estas palabras son reales. Estas palabras tienen fiel cumplimiento, pues es palabra de Dios y no es palabra de hombre. Y el que está sentado en el trono no es otra persona, sino el mismo Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. El mismo que un día entregó su vida allí en la cruz. El mismo que un día tuvo que soportar el desprecio de sus criaturas, tal como dice el profeta Isaías, que le vieron sin atractivo y le desecharon, y llegaron a tal punto en su odio que le llevaron a la muerte. Obviamente con ello estaban cumpliendo el plan de salvación ideado por Dios. Ellos no lo sabían, pero él mismo murió, fue a la tumba, resucitó y hoy está sentado en la diestra, en la majestad de las alturas, esperando el momento en que ha de levantarse para venir en busca del fruto de la aflicción de su alma. Así, él es el que dice aquí y le ordena a Juan que escriba, porque las palabras van a tener fiel cumplimiento. Y él dice: hecho está, o sea, está todo preparado, todo está concluido. Yo soy, y este es el nombre de Dios, este yo soy, y él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Vale decir, él es el que empezó y el que concluye todo. Estas letras son la primera y última letra del alfabeto griego, el alfa y la omega. Así dice él: al que tuviere sed,
yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida, y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Aquí hay una invitación: el que tuviere sed, yo le daré de la fuente del agua de vida. ¿Quiere tener usted vida eterna? ¿Quiere gozar por la eternidad con Cristo? No te estamos invitando, amigo, a una religión, porque no hay ninguna religión que pueda dar vida eterna, no hay ninguna religión que pueda perdonar pecados, no hay ninguna religión que pueda hacer nada en absoluto por la eternidad. Te invitamos a la única persona que te puede salvar, que te puede dar vida eterna, que puede perdonar tus pecados, y esa persona se llama el Señor Jesucristo, y no hay aparte de él nadie más. El que venciere, ¿vencer qué cosa? Vencer las dudas, vencer el miedo, vencer el temor, a el que dirán los amigos, a perder algunos privilegios que van a quedar acá, vencer todas aquellas cosas. Dice el Señor: yo seré su Dios y él será mi hijo. En el versículo 8 se introduce un cambio, y esta palabrita pero nos da a entender que hay un cambio acá, y dice: pero los cobardes e incrédulos, los cobardes, ¿por qué? Porque el mismo Señor Jesús, en su ministerio terrenal, él dijo: el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Los cobardes, los incrédulos, los que no quieren o no creen la palabra de Dios, no creen que la Biblia es la palabra de Dios y que las cosas que en ellas están escritas van a cumplirse, ellos van a quedar fuera. Los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amigo, queremos invitarte nuevamente. Dios no quiere que ninguno perezca. Dios no quiere que ninguno vaya a la condenación. Y Él te amó de tal manera, dice la palabra de Dios, de tal manera te amó que no escatimó ni a su propio Hijo, sino lo entregó a la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué lo hizo? Porque Él quiere que tú escapes de la ira venidera. Pero Dios no te va a salvar a la fuerza. Solamente si tú quieres ser salvo, lo vas a hacer. Si no, por tu corazón endurecido, dice el apóstol Pablo, amontonas ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Así te invitamos una vez más a que vengas a Cristo, a que le pidas perdón por tus pecados. Y de cierto, la palabra de Dios nos enseña que al que a Él viene, Él no echa fuera, porque Dios no hace acepción de personas. Vamos a escuchar otro himno antes de despedirnos. When peace like a river
sing, oh, the joy of this glorious thought. My sin not in part, but the whole is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. Is well with my soul, with my soul. It is well with my soul. And Lord, haste the day when my face shall be sight. The clouds be rolled back as a the trump shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. It is well. It is with my soul. It is well. It is well with my soul. It is well with my soul. Muy bien, al despedirnos solamente queremos desearles que Dios les bendiga y que tengan un hermoso fin de semana. Muy bien, entonces les invitamos para los días de nuestras reuniones, que son los días miércoles, los días viernes, sábado por medio, que hay clase bíblica. Este sábado que viene nos corresponde clase bíblica, el que viene, no este, el próximo, si el Señor así lo quiere. Los domingos hay reuniones, todas estas reuniones son a las 7 de la tarde. Así que tenemos ministerio de la palabra del Señor, estudio bíblico los días miércoles, ministerio de la palabra del Señor los días viernes, los días sábado por medio, como dije anteriormente, clase bíblica, y los días domingos en la mañana a las 9:30 cena del Señor. Usted podría ir para que vea de qué se trata, y también después de eso hay escuela dominical a las 11:30, y ahí por la tarde predicación del Evangelio. Y como dijimos, la dirección la volvemos a repetir: Pedro Aguirre Cerda 189, a 1,5 cuadras de Plaza de Armas. Muchas gracias y que el Señor les bendiga a todos.